Dice la Biblia, este pobre gritó y el Señor lo escuchó, el Salmo 34:7. El Papa Francisco en la Segunda Jornada Mundial de los Pobres decía, ¿cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no alcanza a llegar a nuestros oídos y nos deja indiferentes e impasibles? Estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. Dice la Iglesia Católica en su 8º mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. En consecuencia, Rocío Monasterio es una falsa cristiana, porque es una mentirosa y porque es una mujer que se sitúa fuera de la Iglesia Católica al ser una mala persona. No solamente porque mintiera e hiciera trampas en su vivienda de lujo, sino porque le falta el elemento esencial que tienen los verdaderos cristianos, la compasión. En la Comunidad de Madrid hay 3.709 menores acogidos. 2.637 de ellos son españoles, el 71% del total. Y 1.072 extranjeros. De estos 1.072, solo 269 son menores extranjeros no acompañados. La Comunidad de Madrid selecciona a las fundaciones que se van a hacer cargo de estos menores. Una de ellas es la Fundación Diagrama, que se encarga de 16 plazas de menores no acompañados. Le presupuestaron 448.000 euros para un semestre, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Son 16 plazas, 6 meses de duración del contrato, así que salen 4.671 euros para pagar todo el conjunto de lo que cuesta alimentar, mantener los trabajadores, el alojamiento, la comida de estos menores. Es, por tanto, mentira que le den a ningún inmigrante, y menos a un menor, 4.600 euros, como señala Vox, ese partido de mentirosos, de egoístas, de gente sin compasión, de aprovechados que hablan de Dios con su discurso de odio y llenan la palabra de Dios de estiércol. Hubo un tiempo en donde la derecha tenía compasión, pero esos tiempos parece que pasaron. Hemos visto cómo gente que traslada a inmigrantes lanzaban a niños a través del muro entre México y Estados Unidos, menores que se quedaban solos a merced de que alguien decidiera cuidarles. Una sociedad decente decide atender a esos menores. Hemos visto niños que llegan a España en patera, después de no solamente jugarse la vida cruzando el mar, sino jugarse su integridad, su cuerpo, su memoria de niños, llegando a un país que les pueda brindar alguna posibilidad, igual que nos la brindaron a nosotros, a los españoles, el siglo pasado, cuando viajamos a Venezuela, Argentina, a México, a Francia o a Alemania. Los ricos parece que quieren jugar ellos solos y que los demás les recojamos los balones, les cortemos el césped y les demos el reposo de ese guerrero que ahora es un jugador de fútbol que pertenece a una élite donde los demás no tienen acceso. Cada vez la realidad está más vallada. En un lado los ricos, en el otro los que sobran, porque ya no hacen falta muchos de ellos, ni como consumidores, ni como trabajadores, ni siquiera les necesita Facebook para que conozcan sus datos. Los que ganan en esta sociedad podrida se lo llevan todo. Y los que pierden, que son la mayoría, no tienen nada de nada. Nada de nada. Y la hipócrita de Rocío Monasterio o la hipócrita de Díaz Ayuso están condenando a las mayorías a estar cada día más muertos que vivos, sin sanidad pública, sin servicios sociales, sin redes vecinales que den de comer en las colas del hambre, sin atender a esa gente que se juega la vida para llegar a un país a ver si tienen una pequeña oportunidad huyendo del hambre, de la guerra, de la ausencia de recursos, del cambio climático. Y esta gente de Vox serán tan hipócritas de luego enseñarles a los suyos a rezar. ¿A rezar qué? ¿A rezar para que la gente odie a los inmigrantes? ¿A rezar 4 esquinitas, tiene mi cama 4 nazis que me la guardan? Esta es la derecha madrileña. Triste, desobedientes, triste. Seguimos con Rafael Díaz Salazar discutiendo sobre esta selección de textos de Paco Fernández Buey, reunidos bajo el título Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, que ha editado la editorial Trota. Rafa, déjame seguir con otra idea importante. Decía Lenin que no puede haber socialismo con analfabetos. ¿Qué estaba planteando ahí? Estaba planteando algo que él se equivocó, luego si quieres te digo porque se dio cuenta demasiado tarde de eso. Y que Gramsci, que a mí me interesa, yo me considero gramsciano,
y no leninista, aunque he leído a Lenin y considero que Lenin tiene cosas muy importantes incluso para ahora, ¿no? Pero si me permites, me voy de Lenin a Gramsci para responder a tu pregunta. Claro, porque, y también a Paulo Freire, ¿eh? En la pedagogía del oprimido dice, bueno, una persona que no sabe leer ni escribir es una persona que puede hacerse con ella desde el poder lo que se quiera. Hoy día, ¿cómo se puede traducir esto? Bueno, pues una persona que sabe leer y escribir y que incluso puede tener estudios hasta universitarios, si no tiene una cultura crítica que vaya más allá de una cultura profesional, los poderes pueden hacer con ellos lo que quieran. Claro, y alfabetizarse audiovisualmente también. Claro. Entonces, como bien sabes, Gramsci plantea el tema de los intelectuales y la organización de la cultura, ¿no? De una cultura popular, ¿no? Y en eso Paco Fernández Boix y Manuel Sacristán tuvieron una praxis muy, muy interesante en uno de los suburbios de Barcelona. En aquella época de la dictadura franquista, en los barrios más olvidados y deprimidos de los cinturones de las grandes ciudades, hubo una presencia muy importante de parroquias obreras que fueron decisivas en la creación de lo que luego van a ser las asociaciones de vecinos y también las escuelas de cultura popular y de educación de adultos. Entonces, ellos participaron los dos como alfabetizadores críticos en una parroquia de Can Serra que entonces llamaba Jaume Botey, que con el tiempo fue presidente de Izquierda Unida y Alternativa en Cataluña e íntimo amigo de Fernández Boix. Entonces, desde la práctica de Fernández Boix y de Sacristán, pero también desde el pensamiento de Gramsci y la afirmación de Lenin, lo que hoy nos debería llevar es que necesitamos crear una cultura nacional popular antagonista a la cultura capitalista de masas, que ha ganado la hegemonía en Europa y en España. Le ha ganado la hegemonía. Nosotros lo que tenemos que hacer es una contrahegemonía. ¿Qué es este programa? Leído con mis ojos gramscianos. Pues es un programa de contrahegemonía. Claro. ¿Qué eres tú? Un intelectual orgánico de la contrahegemonía. Lo que pasa que todavía estamos muy débiles en la contrahegemonía. Y si me permites, voy a llevar esto al terreno de las elecciones, ¿no? No me gusta a mí ser un intelectual despistado en Madrid. Claro, a mí por las noches, cuando me acuesto, digo, no es posible. O sea, no es posible que una marioneta mediática, como es la señora Ayuso, pueda ser quien gana a todas las izquierdas en Madrid y además cuando son unas elecciones en una comunidad autónoma, no en la ciudad de Madrid. Y la Comunidad Autónoma de Madrid, sociológicamente, tiene una base popular, obrera, trabajadora, inmensa. Pero ¿cómo puede ganar esa señora? Bueno, esa señora gana porque hay mucha gente de esas bases sociales que la va a votar. Lección: la gente ya no se mueve solo por los intereses de clase. No se mueve solo por los intereses de clase. Es muy importante. Totalmente de acuerdo. La visión de sociedad que se tenga, qué cultura se tenga, qué valores, qué aspiraciones, cómo te has dejado intoxicar por unos o por otros. ¿Cómo has construido tus identidades? Claro, y eso es un problema, tanto en España como en toda Europa. Es decir, cómo esta ultraderecha que está arrastrando a la derecha conservadora, a la ultraderecha, esta es una operación que tiene que ver mucho con una derrota cultural muy grande, que no tiene en cuenta esa frase de Lenin con la que tú me habías preguntado, no tiene que ver con el proyecto gramsciano sobre la cultura nacional popular. El gran defecto de la política de la izquierda española y sobre todo la izquierda de la socialdemocracia y de la izquierda europea es que no ha sido gramsciana. No ha sido gramsciana. Dicen que han leído y tal, pero no ha incorporado a Gramsci no solo como pensamiento, sino como elemento fundamental de la práctica política. Que implicaría, sobre todo, cambiar el sentido común.
Efectivamente, ahí se está. No se trata de que la gente empiece ahora a ver una especie de televisión sobre la vida de Gramsci. Se trata de las categorías de fondo para transformar la sociedad lleguen a ser tan profundas que sean eso, de sentido común. Es de sentido común no votar a Ayuso. Lo puedo decir más claro, más alto, pero en cambio hay otro sentido común, que es vamos a votarla. Déjame preguntarte porque Gramsci estuvo durante mucho tiempo relegado, incluso prohibido en Cuba, mientras que la derecha sí que dijo, vamos a leer a Gramsci que aquí hay cosas importantes. Claro. La derecha ha leído a Gramsci y sobre todo lo ha operativizado. O sea, porque la derecha no solo construye fundaciones tipo FAES, o lo que Bannon quiere hacer en Europa, ¿no? No, eso también, porque la derecha ante todo lo que quiere es formar élites, y por eso tiene las universidades al servicio de la reproducción de las élites. No, pero la derecha, leyendo a Gramsci, dijo, no, tenemos que ganar la hegemonía en la cultura de masas. ¿Por qué Cuba se enemistó con Gramsci? Bueno, yo he estado allí y he conocido a los primeros que leyeron a Gramsci, que fueron expulsados de los centros donde trabajaban. Hombre, porque Gramsci y la Unión Soviética, el presidente de Gramsci y el de la Unión Soviética eran totalmente antagónicos. O sea, date cuenta que desde la entrada de las tropas que venían de Sierra Maestra y luego la sección que capitaneaba el Che Guevara desde Santa Clara, desde ahí hasta prácticamente la caída del muro de Berlín, Cuba, los dirigentes cubanos y los universitarios que han tenido que cursar la asignatura de marxismo-leninismo se han formado con los manuales comunistas soviéticos. Sin embargo, Marx no inventó el marxismo. No, era suficientemente inteligente para no hacer esa barbaridad. El marxismo lo inventaron fundamentalmente el marxismo es un invento de socialdemócratas, entonces marxistas, pero sobre todo el marxismo es codificado en un sistema y convertido en una dogmática en la Unión Soviética cuando se pierde la posibilidad del gran debate entre las tres corrientes en que estaba dividido el PQS, ¿no? La corriente de Bukharin, la corriente de Trotsky y la corriente de Stalin, ¿no? Lo cual nos habla de que ya había un pluralismo. Hubiera sido fabuloso, o sea, un pluralismo de diversidades de fuerzas revolucionarias. ¿Cómo lo resolvieron? Fusilando. Y desde ahí hacen una dogmática. ¿Y qué ha sido el marxismo que se ha enseñado en partidos políticos, incluso en la universidad en la que yo estudié? Pues una dogmática. Una dogmática, claro. Lo que yo llamo una especie de alcoholismo ideológico. Es lo que explica también respuestas como la de Ernesto Laclau, que se va quizá demasiado lejos. Muy lejos, después demasiado. Del marxismo. Oye, ¿qué significa que solo un buen cristiano puede ser un buen ateo? Bueno, pues eso tiene que ver con que Jesús es crucificado por blasfemo. Por cierto, me gustó mucho tu programa en el entorno de la Semana Santa con motivo de San Juan de la Cruz. No sé si recordarás que Manuel Ballestero, que fue uno de los principales intelectuales del PC, intelectual crítico, tiene un libro sobre Juan de la Cruz. Bien, Jesús de Nazaret fue un anticlerical, un blasfemo y un ateo. Y era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él está en contra de un tipo de Dios que muchas personas cristianas también están en contra, ¿no? Entonces, desde ese Jesús transgresor con la religión instituida, de ese Jesús que se opone a las fuerzas políticas y religiosas de aquel entonces, de ese Jesús que que anuncia un Dios radicalmente revolucionario, los cristianos pueden decir el Dios en quien no creo y el Dios en quien creo. Y por eso Bloch, que era ateo, dijo, solo personas socializadas en un tipo de religión blasfema pueden ser ateos religiosos o religiosos que cultivan
muy bien las relaciones con el ateísmo, porque fíjate, Francisco Fernández Buey es un ateo que tiene excelentes relaciones con el cristianismo emancipador, pero muchos cristianos emancipadores beben también de fuentes ateas, ¿eh? Hay una cierta afinidad selectiva entre ateísmo y cristianismo, porque Bloch dijo, solo un buen cristiano puede ser un buen ateo, pero dijo otra cosa, solo un buen ateo puede ser un buen cristiano. Porque desde esa negación del discurso, digamos, oficial religioso, puedes establecer la posibilidad de una alternativa. Claro. Sí. Oye, otra hereje, Simone Weil, ¿no? Una cristiana sin iglesia. Sí, y atea también. O sea, Simone Weil es atea durante mucho tiempo, bueno, más que atea, quizá agnóstica. No, pero tenía componentes ateos que se convierte muy adulta. Bueno, Paco Fernández Buey, en la última entrevista que concedió, dijo que de las dos personas que él había leído del siglo XX, las que más le interesaban eran Gramsci y Simone Weil. ¿Por qué? Porque Simone Weil tenía todo lo que él le gustaría ser. Primero, era una mujer con una gran formación intelectual como él. Era una intelectual, una profesora, con conocimientos vastísimos. Bien, esa intelectual deja de ser profesora y se mete a trabajar como una obrera de base y a destajo. Por lo tanto, trabajo intelectual, trabajo manual, nada de darle al cerebro praxis. Es una mujer revolucionaria, hasta el punto que estuvo en las brigadas internacionales en España, pero también una mujer que discutió ferozmente con Trotsky. De hecho, hay un libro que todavía no se ha traducido en España sobre la discusión de Simone Weil con Trotsky, ¿no? Era una mujer amante de la ciencia. Fernández Buey fue filósofo de la ciencia. Y luego es una mística, se convierte ya adulta, porque considera que el cristianismo es la cultura de los empobrecidos, es fundamental, y ese misticismo le reforzó su dimensión revolucionaria. Y eso es por lo que Fernández Buey dijo, bueno, junto con Gramsci, es quien más me interesa en el siglo... Es que la mística disuelve el yo en el amor, entonces es igual que la revolución. Oye, otro de los grandes referentes, el padre Bartolomé de las Casas, que es una suerte de adelantado del Black Lives Matter, ¿no? Sí. De los indígenas, ¿no? Sí, que lo indígena importa. Mucho. Bueno, hasta el punto que es una señal de este hereje, como has dicho tú, que era Francisco Fernández Buey, es que su obra cumbre, según han dicho personas de su generación que escribían con él mientras tanto, la revista Fundamental, ellos dicen que el libro más completo y más fundamentado de toda su obra es La Gran Perturbación, que está dedicado a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, ¿por qué le interesa? En primer lugar, porque es un pensador antiimperialista, es un indio metropolitano. Esto es muy interesante para lo que planteaba sobre el internacionalismo. Es un tipo que asume como su causa la causa de los indígenas explotados y derrotados, viene al centro del imperio y aquí da la batalla como una especie de quinta columnista de los indios que están allí, y él es un indio metropolitano. Así lo consideraba Fernández Buey. Y también por algo muy importante. Muy importante. Él tiene una frase genial, Fernández Buey. Dijo, el siglo de la Ilustración es el siglo del esclavismo. Mientras Voltaire, Diderot, los enciclopedistas querían las libertades, la era de las luces, en Europa estaban ciegos respecto a lo que sucedía en lo que ellos llamaban las colonias. Frente a ese tipo de ilustrados hay una ilustración latina, antiimperialista, crítica, bien fundamentada. Fernández Buey
Perdón, Las Casas era una mezcla, como Fernández Boy, ¿no?, de intelectual, era un erasmista, una persona con mucho fundamento, experto en filosofía del derecho y a la vez un luchador social. Claro. Y luego el indigenismo, o sea, Fernández Boy está muy, muy marcado por Chiapas, por Chiapas. En Chiapas el obispo Samuel Ruiz, que él conoció, venía de la corriente de Bartolomé de las Casas. Y a él le interesa mucho el indigenismo político en dos claves, en la clave antiimperialista, pero también en la clave ecologista, y también en una tercera dimensión que es la interculturalidad. Eso enlaza con lo que tu maestro, uno de tus maestros, Boaventura de Sousa Santos, llama las epistemologías del sur. Claro. Claro. Y las sabidurías ecológicas, ¿no? Que me recuerda igualmente el Jerónimo, ¿no? De Sacristán. De Sacristán, efectivamente, ¿no? Jerónimo en esa Sacristán. línea. Oye, hablaríamos horas y horas. Hay una cosa que me parece que es tan generosa, porque en el fondo toda esta trayectoria, toda esta tradición tiene que ver con la fraternidad, ¿no? Tiene que ver con la empatía desde los de abajo, ¿no? que encuentran una razón para juntarse con el horizonte de la emancipación, ¿no? Y sin embargo, cuando Paco Fernández Buey mira toda la trayectoria y todos los errores, como tú has planteado antes, hay que nacerte el error, recuperas la frase de Gramsci, ¿no? Cuando todo se pierde... Hay que empezar por el principio. Hay que empezar por el principio, ¿no? Entonces, Paco Fernández Buey es un hombre que se da cuenta, yo recuerdo haber hablado con él, y a veces estar depresivo, ¿no? Porque de repente se le había hundido todo un mundo, ¿no? O sea, la caída del muro de Berlín para toda esta generación, hay una parte emancipatoria, pero también una parte diciendo ¿qué ha pasado?, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya antes, no esperaron al muro de Berlín. La invasión soviética de Checoslovaquia, ¿no? Y el prólogo que hace Sacristán a la vía checoslovaca al socialismo. O sea, Fernández Boy y Sacristán fueron sumamente críticos con la Unión Soviética antes de que se cayera. Su pesimismo que les hace abrirse a la búsqueda de una esperanza sin optimismo, viene desde más atrás. Y por eso dejaron también el PSUC. Esperanza sin optimismo. Esperanza sin optimismo. ¿Qué significa esa frase? O pesimismo con esperanza. Bueno, pues es muy interesante, y también viene de Bloch, porque Bloch decía, allí donde hay esperanza, allí hay religión. Y no entendía la religión solo en el sentido confesional, sino la religión como el religare, algo que te religa más allá de lo fáctico. Y por eso tantos presos, tantos torturados, que han aguantado, porque tenían esperanza, sin ningún optimismo y con mucho pesimismo. Estaban en la cárcel y lo estaban torturando. Y muchos partidos, sindicatos estaban represaliados, estaban en la clandestinidad, ¿no? Entonces, el capitalismo ha generado un infantilismo de masas que se divide entre soy pesimista, soy optimista. Entonces, si las cosas me van bien, tanto a nivel personal como a nivel político, soy optimista y sigo adelante. Si las cosas van mal dadas, me vuelvo pesimismo. Y entonces, ¿para qué voy a arriesgar yo mi vida? ¿Para qué lo voy a arriesgar si no hay ninguna posibilidad de que se haga, ¿no? Entonces, la esperanza es estar enraizado, es el libro de nuevo de Simone Weil, Echar raíces, es estar enraizado en una causa que es superior a los éxitos o fracasos que puedas tener, a tu componente caracteriológico positivo o negativo, ¿no? Y de ahí la necesidad de una esperanza como una retroalimentación en tiempos donde no es fácil construir alternativas. Se requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, algo que no es propio de una cultura posmoderna, ¿no? Claro, y en esa dirección, y con esto era con lo que yo había pensado en terminar, era cuidado cómo nos deshacemos de los viejos mitos, hagámoslo con cuidado y con cariño, porque si te deshaces de los viejos mitos sin cuidado y sin cariño, corres el riesgo de que los nuevos mitos sean peores. Sí, es otra frase genial de Fernández Boy.
y que está dicha en el contexto del intento de que desapareciera el Partido Comunista de Italia. Es decir, ¿qué pasó en el comunismo italiano? Bueno, pues como se ha caído el muro de Berlín, pues ahora nos tenemos que hacer un partido demócrata, capitalista, y lo que tenemos que hacer es humanizar el capitalismo y socializarlo. Y todo lo que ha habido, todas las tradiciones emancipatorias de la primera internacional, no valen de lo para mejor nada. de la segunda, de lo mejor de la tercera, que lo hubo de la cuarta, eso no vale para nada. Y luego, ¿qué es lo que hay? Pues una especie de descubrimiento ingenuo de que un capitalismo socializado pues es lo mejor que podemos tener, porque tiene libertad y tal, cuando, cuidado, y eso tiene que ver también con las elecciones, estos que defienden la libertad desde claves neoliberales, no, otros defendemos la libertad desde claves republicanistas. Libertad es la no dominación, Entonces, él lanza un aviso: no os dejéis fascinar por esto de la democracia y la libertad en contextos donde el capitalismo es otro tipo de dictadura, en la línea de la tolerancia represiva de la que hablaban desde la Escuela de Frankfurt. Tenemos que ir más allá de esto que ahora os fascina, de esta nueva mitología. Porque cuando alguien se ha atrevido a decir esa brutalidad, que libertad o comunismo, cuando el capitalismo y la democracia capitalista es la que impide la libertad, porque los precarios, ¿qué libertad tienen? ¿Qué libertad tienen los precarios? Los migrantes, ¿qué libertad tienes? Claro, entonces todas esas partes del es la mundo negación de la libertad. Que no tienen vacuna ni van a tener vacuna, claro, etcétera. Él se sublevó contra esta nueva mitología y este intento de volver al redil de un socialismo liberal que ni siquiera es socialdemócrata. Y entonces dijo, hay que buscar todavía, hay que buscar nuevas formaciones políticas, nuevas culturas ciudadanas que tengan esa tensión de ir más allá de la nueva mitología y se alimenten de algo, de esos viejos mitos que queréis desterrar, porque ahí hay cosas muy valiosas. Rafael Díaz Salazar, profesor nuestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, uno de nuestros maestros y editor de esta obra de Paco Fernández Buey sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Déjame, tú como cristiano, antes de que te nos vayas, a veces tengo la sensación de que podemos caer en una suerte de tristeza permanente con el discurso de Paco, con el discurso también que tú planteas, porque necesita la presencia del otro sufriente, ¿no? Y de alguna manera nos convertimos en una suerte de permanentes cuidadores, ¿no? De samaritanos, y a veces nos perdemos, más allá de ese obligatorio cuidado de los más golpeados, la parte de la alegría, la parte del crecimiento, esa parte como más esperanzada, también no para solventar los problemas, sino también para ganar la alegría. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Lo importante en el cristianismo emancipador no es la cruz, sino la resurrección. La resurrección es un estallido de alegría. Y tú y yo, que hemos estado mucho por América Latina, una de las cosas que creo que vamos a estar de acuerdo es que cuando hemos estado en territorios donde hay mucha pobreza, allí hay mucha alegría y mucha esperanza. Eso es imposible contarlo aquí. Yo cuando lo cuento no se lo creen. Entonces, digo, señal de que que no cultivan la relación con la gente pobre. La gente empobrecida tiene esperanza y tiene alegría. Y entonces no hay nada más peligroso que una izquierda taciturna, una izquierda avinagrada, ceniza. Sin alegría no hay energía. Sin alegría no hay energía. No la revolución la vamos a hacer bailando, que decía Goldman. Pues sí, ya sabes lo que dice en África subsahariana. Aquí en Europa decís, pienso, luego existo. Y en África decimos, danzo, luego existo. Pues danzando nos marchamos. Danzando nos marchamos. Salazar, muchas gracias por acompañarnos en esta danzarina frontera. Gracias, Juan Carlos, Hasta pronto. Tener esta danza permanente. Gracias. Gracias. ¿Qué
tal, Juan Carlos? Acá estamos como siempre informando desde América Latina y el Caribe, una región que no deja de moverse y de brindar sorpresas. En este marco hay que decir que las elecciones generales del 11 de abril en Perú tuvieron un resultado sorpresivo. Vayamos a los datos. Elecciones a la Asamblea Nacional, al Congreso y por supuesto también elecciones presidenciales. Recordemos que en América Latina la inmensa mayoría de los países tiene regímenes presidenciales. En este caso, la gran sorpresa fue que Pedro Castillo, un maestro desconocido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación, obtuvo el 19% de los votos. Y Keiko Fujimori, una gran conocida para los medios de comunicación, que se presenta por tercera vez como candidata a la presidencia e hija del expresidente Alberto Fujimori, en segundo lugar con el 13% de los votos. Tranquilidad a mi pueblo, es cierto que hay una efervescencia del pueblo. Poco porcentaje, efectivamente, porque hubo 18 candidaturas en un país quebrado políticamente hace mucho tiempo. Siempre hay que recordar que los últimos 5 presidentes electos por el voto popular en los últimos 30 años tuvieron serios problemas con la justicia, terminaron presos o en el exilio e incluso uno suicidándose. Estamos hablando de Alberto Fujimori, el mismo que en 1990 ganó las elecciones frente a Mario Vargas Llosa y luego en el 92 realizó un autogolpe y cerró el Parlamento. Estamos hablando de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski. Todos ellos tuvieron serios problemas con la justicia, involucrados en diversos casos de corrupción. Y el último presidente, que no fue electo, pero que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, inhabilitado también por casos de corrupción. 6 expresidentes. Una vez más salimos los ciudadanos peruanos y peruanas a decirle basta a tanta impunidad, a tanta corrupción, a un sistema de justicia que está secuestrado por administradores absolutamente corruptos e infames. Ollanta Humala de todas maneras pudo presentarse a esta elección y le fue realmente muy mal, menos del 2% de los votos. Como alguna vez le sucedió a Alejandro Toledo, que quiso volver a la presidencia y también le fue muy mal. Hay una crisis política muy profunda en un país que ha crecido de manera notable a raíz de la minería en las últimas décadas. Perú hoy es uno de los principales productores y exportadores de oro, de plata, de zinc del mundo y realmente ha crecido mucho la sociedad peruana. Pero como dice aquella famosa teoría del derrame de los ideólogos neoliberales, la copa se llena y el agua derrama para el resto de la población. Con la minería sería el caso. Ha derramado, sí, pero para algunos sectores solamente de la sociedad. Las grandes mayorías no se han beneficiado de la explotación minera en el Perú. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Y esto es parte de lo que explica el voto a Pedro Castillo, un desconocido, como dije, para los grandes medios de comunicación, la gran sorpresa, pero no desconocido en el Perú profundo. Fíjense algunos datos interesantes. Pedro Castillo prácticamente no se mueve por las redes sociales, prácticamente no tiene seguidores o seguidoras en Twitter, prácticamente no dio entrevistas a los medios de comunicación y ha montado en una yegua, recorrió varias zonas del país con un discurso frontal en contra de los organismos internacionales, en contra de la corrupción y hablando de socialismo. Otra vez tenemos a alguien en América Latina hablando de socialismo. Y esto parece algo recurrente, pero refleja lo que venimos sosteniendo en esta columna hace muchos años. Hay una disputa regional entre una corriente progresista, de izquierda, socialista, popular, nacionalista, y del otro lado una corriente liberal, de derecha, conservadora. No son homogéneas, y esto se lo ve claramente en el caso del Perú, donde el voto de la izquierda fue dividido. Por un lado, Pedro Castillo con el 19% de los votos, un voto popular, de abajo, de sectores empobrecidos, de sectores que no tienen en muchos casos acceso a la educación. Justo él, un maestro, que fue con el lema de la educación, porque ya dirigió una huelga muy importante hace unos años, y que además su logo de campaña era un lápiz de educación como un gran maestro. Seremos respetuosos
de esta constitución política hasta que el pueblo lo decida. Pero por el otro lado, otros sectores de la izquierda, denominados progresistas, con Verónica Mendoza a la cabeza, con un discurso más al estilo europeo. Temas de género, temas de diversidad, temas de igualdad, pero tal vez no tan frontal en lo económico con los organismos financieros internacionales o respecto de lo que hay que hacer con la economía. Estos dos sectores fueron por separados, tienen profundas diferencias en muchos temas. Por ejemplo, en los temas de género está claro que en esto Pedro Castillo representa un pensamiento conservador, pero que es parte de lo que podemos decir la vieja izquierda o la nueva izquierda en América Latina, porque sectores de la izquierda tienen este pensamiento conservador en contra de las diversidades, en contra del matrimonio igualitario o incluso en contra del aborto. Hay una puja en la izquierda latinoamericana al respecto, no es uniforme, y esto se ve claramente reflejado en la elección del Perú. Pedro Castillo por un lado, Verónica Mendoza por el otro. Si tengo dudas respecto al señor Castillo, de la señora Fujimori tengo certezas. Y tengo certeza de que con ella ni a la esquina, Nicolás. Ahora, en junio, tendremos una segunda vuelta entre dos sectores muy diferentes y una gran polarización en el Perú. Para mucha gente son dos males. Es lo que dijo Mario Vargas Llosa, que siempre combatió a la familia Fujimori, pero que en las últimas décadas ha combatido de manera tenaz a todo lo que representa la izquierda, no solamente en América Latina, e incluso ha decidido llamar a votar por su gran enemiga, Keiko Fujimori, que representa la corrupción en el Perú de la familia de Fujimori, y no solamente corrupción, sino también asesinatos. Lo que debería interpelarnos también es qué no se vio de la campaña de Pedro Castillo. ¿Por qué hoy en día el mundillo periodístico, político, está tanto mirando lo que pasa en las redes sociales que a veces pierde de vista lo que pasa en un país profundo en América Latina? En este sentido, es muy interesante analizar lo que pasa en Perú y vamos a ver qué pasa, por supuesto, en la segunda vuelta. 18 de mayo de 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado emperador por el Senado francés en la Catedral de Notre Dame de París. 200 años después, Florentino Pérez intenta hacer algo parecido, cambiando la catedral parisina por un chiringuito, porque la cabra siempre tira al monte. Sustituye Florentino al Papa Pío VII por Josep Pedrerol. Florentino I, emperador del fútbol por la gracia de la City de Londres, Urbi et Orbi. El fútbol ya tiene un nuevo Mesías. Aleluya, aleluya. En fin, que no es un anunciador, que no señala el paraíso y tampoco es un ojeador de goleadores, solamente ojea la pasta y anuncia que los que se queden fuera, que abandonen toda esperanza. O como dijo aquella otra del PP, que se jodan. Un salvador de su patria que viene a rescatar a los clubs más poderosos de la bancarrota. Es lo que tiene haber trabajado tanto tiempo para los March, que terminas creyéndote un señalado por la providencia y terminas dando un golpe de estado contra la UEFA, que no es que sea tampoco el templo de la democracia, pero que en comparación con Florentino, vamos, parecen émulos de Pericles. Florentino I, emperador del fútbol, ha prometido que en esta cruzada de salvación económica no se olvidará de los más humildes. Ni un jugador sin pan, ni un club sin lumbre. ¿Y el deporte? ¿Pero es que el fútbol acaso es un deporte? Para Florentino I el concepto de deporte es un lastre que hay que erradicar del fútbol, como la hidra roja de la que hablaban en el Nodo. El deporte ha muerto. ¡Viva el show business! Florentino promete 3.500 millones a corto plazo para paliar el impacto de la pandemia de la COVID y otros 4.000 más cada año a repartir entre los clubes más poderosos. Americano con alegría, Florentino I, rey del fútbol, es un nuevo George Marshall del siglo XXI. Junto a él cabalgan jinetes tan poderosos como JP Morgan y Amazon, que te lo pone todito en casa. El rey Midas, a su lado, un presidente de tercera regional. El marca es el pasado. En el futuro, el que quiera saber cómo va su equipo, que compre The Wall Street Journal, The Economist, el Expansión, o si no le llega, pues en 5 días. Y el Athletic de Bilbao,
Y nuestro Rayo Vallecano y el Alcoyano, pues tranquilos, que Florentino primero, además de ser buen empresario, es un ser magnánimo y ha pensado en todo y va a crear un rastrillo solidario donde podrán acudir cada año a recibir su correspondiente regalo de mano de las pijas de la aristocracia o de la buena de Carmen Lomano, ahí repartiendo y dándoles una cachetadita o un pellizquito de la mejilla. ¿A usted qué le ha tocado, anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo. Decía Maradona que si volvía a nacer querría volver a ser Diego Armando Maradona para dar alegría a la gente, que con eso le bastaba y sobraba. Se ve que el Pelusa no entendía tanto de fútbol como Florentino Pérez. La Superliga, esa competición elitista que quieren crear unos cuantos clubes egoístas, va contra la raíz del propio fútbol, convirtiendo el deporte más popular del mundo en un selecto club VIP, es decir, VIP, al alcance pues, de unos pocos. Neoliberalismo y anarcocapitalismo en estado puro. Pan para hoy y hambre para mañana. El fútbol ligado a los barrios, a las ciudades, a unos colores que vibran con la biografía popular de la gente, que te acompañan desde que eres niño. El fútbol como un esfuerzo que acompañas, al que ves crecer, con el que te caes y te levantas, que te hace reír porque te hace llorar, que sientes propio porque lo tienes cerca. Todo eso a la mierda, porque es mejor poner el nombre de un país donde no se respetan los derechos humanos en la camiseta, o ponerte el nombre de una casa de juego, o de algo que remite a un imbécil que es violento con su mujer o con sus hijos. ¿Qué más da si hay pasta de por medio? No me extraña nada la relación del periodismo basura, de gente como Inda u otros periodistas en nómina, con Florentino Pérez. Atentos, atentos y que no nos metan ese gol. Hasta mañana, desobedientes. ¡Aupa!